My name is Wendy Nelms. Me llamo Wendy Nelms, soy de Jacksonville, Florida, y he vivido aquí toda mi vida. Llevo enseñando en la Escuela Católica de la Asunción 24 años. Yo también fui a esta escuela y he tenido la bendición de crecer en una familia que practicaba la fe católica. Mi padre era muy fiel y un modelo de cómo hay que vivir. Para mí es como un santo en vida, pero estoy segura de que será un santo algún día. Siempre he seguido mi fe, hice todo lo que tenía que hacer. Pero no fue hasta que llegué a ser profesora en Asunción que empecé a preguntarme si vivía mi fe o solo estaba siguiendo las reglas. Eso ha supuesto una conversión para mí a lo largo de estos años como profesora. Tengo un marido con quien llevo casada 23 años y 3 hijas. Siempre he tenido una imagen de nuestra Madre porque atendí el Colegio Católico de la Asunción. Por eso siempre he tenido la imagen de la Virgen de la Asunción muy presente. Esa imagen que ahora está en la iglesia es la misma que yo veía cada semana en misa como alumna aquí y también cada fin de semana con mi familia. Pero para mí era una estatua o una idea, no verdaderamente una madre, durante mucho tiempo. Creo que hasta que yo no fui una madre necesitada, no me acerqué a ella como madre. Por aquel entonces ella siempre era como una idea, parte de la iglesia, pero no fue cercana a mí hasta que tuve mis propios hijos. El rosario fue al principio algo que no me gustaba hacer, porque era muy repetitivo y yo sentía que era mecánico. Supongo que cuando rezaba el rosario no entendía todo el significado que hay detrás. Siempre he sido una aficionada, amante de las escrituras. Entonces, cuando empecé a hacer la conexión de que el rosario es una meditación de la vida de Cristo, empezó a significar más para mí. La repetición de las oraciones pasó a ser reflexión sobre la vida de Cristo. Por lo tanto, empezó a tener más significado para mí una vez que añadí el aspecto bíblico del rosario al rezo de este. Creo que vale la pena rezar el rosario, sobre todo porque cuando rezas el rosario, aunque estés pidiendo cosas que todavía no ves, recibes una paz al saber que lo has entregado al Señor. El hecho de pedir a nuestra Madre que nos cuide a través de las oraciones que hacemos nos trae paz y me permite a mí personalmente hacer lo que Dios me pida cada día, aun cuando estoy muy turbada e inquieta con las cosas que están pasando en mi vida. Me permite seguir adelante en mi misión mientras espero las respuestas para mi propia vida. Entonces me da la paz que necesito para hacer lo que estoy llamada a hacer. Mis misterios preferidos del rosario son los dolorosos, porque me encanta el Vía Crucis y cada vez que rezo el Vía Crucis recuerdo lo que Cristo hizo por mí, lo cual me inspira a vivir una vida diferente. Entonces, en vez de vivir simplemente de tal manera que no caiga en el infierno, quiero vivir mi vida como una acción de gracias por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Sigo haciendo referencia al hecho de ser madre, pero creo que hay algo en ser madre que me ayuda a entender a María, y es que tuvo que ver a Jesús pasar por todo ese sufrimiento. También este hecho nos muestra cuán grande es su amor para con nosotros, lo cual también me inspira a ser una mejor madre y una mejor profesora, porque en último término siento que soy una madre de cientos de niños cada día y les quiero amar como lo hace ella, para que ellos puedan ver y entender este tipo de amor. I prayed the rosary because my parents made me when I was younger. It was like we would stop and pray the rosary and we would all kind of... Yo rezaba el rosario porque me obligaban mis padres cuando era pequeña. Rezábamos el rosario y nuestra actitud era así: ¿qué rollo? ¿Tenemos que rezar el rosario entero? Entonces, cuando ahora los alumnos preguntan ¿tenemos que rezar el rosario entero?, me hace reír porque creo que hasta que no entiendes la conexión y la gracia que hay detrás de ello, no puedes realmente entender lo que estás haciendo. Así que yo rezaba el rosario solamente en momentos de necesidad. Rezaba cuando alguien estaba enfermo, cuando yo estaba desesperada, pero el rosario empezó a cambiar para mí cuando
me pasó una cosa. Descubrimos que mi sobrino tenía leucemia cuando él tenía unos 7 años. A la vez acababan de regalarnos un rosario, alguien que había ido a Medjugorje, y el rosario había sido bendecido. Y sacamos el rosario, y mientras estaba hablando por teléfono con mi tía, que estaba destrozada por lo de su hijo, tenía el rosario en mi mano y le dije: vamos a rezar el rosario por ti, y vamos a pedir a nuestra madre que te cuide a ti y a Austin. Y la cadena del rosario cambió de color de plata a oro. No me lo podía creer, pero el olor a rosas llenaba toda la cocina. No lo podía creer, entonces llamé a mi marido para que viniera diciéndole: Joey, mira a ver si ves lo mismo que yo. Teníamos el rosario en las manos de los dos y vimos cómo la cadena se cambió a oro y el aroma de rosas estaba por todas partes, como si rosas estuvieran cayendo alrededor nuestro. Entonces sentí una especie de llamada: si rezas el rosario, verás la gracia. La gracia vendrá. Confía en mí. Busca mi intercesión y mi ayuda. Entonces trajimos el rosario y lo rezamos con mi tía al día siguiente en el hospital y se lo dimos a mi sobrino. Y esto fue el comienzo de mi conversión hacia el rezo del rosario, cuando experimenté que María estaba llamándome a rezarlo. When I started to see that Mary was calling me to do it. Creo que cuando nosotros sacamos tiempo para la oración en general, rezar el rosario y pasar tiempo en la adoración eucarística, nos damos cuenta que hay tiempo para hacer las cosas que pensamos que no tenemos tiempo suficiente para hacer. Una de las cosas que yo he aprendido es que Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando le damos tiempo a Él primero, siempre hay una recompensa. Nuestra Madre entra e intercede por nosotros para que podamos recibir esa paz también. En mi caso, yo rezo el rosario en cualquier lugar. Por ejemplo, normalmente no estoy sola en el coche, pero cuando lo estoy, intento rezar al menos un misterio del rosario. Es rara la vez que me siento y rezo un rosario entero de una vez. Suelo rezar un misterio del rosario por la mañana, luego a la hora de comer otro, y cuando salgo a hacer footing, allí rezo el rosario. Es cuando más rezo. A lo mejor parece que no pueda concentrarme en ello. Sin embargo, sí, me concentro. Siento como si María estuviera corriendo conmigo. No sé si le gusta correr, pero me acompaña cuando yo lo hago. Luego, antes de irme a dormir, rezo mi último misterio. Divido los misterios. A veces me concentro en las escrituras, a veces rezo tipo para mi marido. Estos 10 Ave Marías son para Joey, lo que él necesite, la gracia que él necesite. A veces los rezo por las niñas. Es muy diferente en cada momento. La familia Wagner me inspiró el deseo de rezar el rosario como familia. Todd y Lisa Wagner son amigos nuestros de Jacksonville. Ellos perdieron un niño y fue en ese momento que ellos empezaron a rezar el rosario en familia. Eso me hizo ver que, aunque pases por un tiempo difícil, rezar el rosario realmente une a la familia. Así que nosotros tenemos a la Virgen en el comedor. Compramos una imagen hace algún año como regalo de aniversario. Fuimos a comprarla directamente. Antes venía una imagen peregrina, pero siempre nos parecía poco el tiempo que estaba con nosotros. Cuando estaba en casa nos encantaba, porque nos juntábamos en el comedor a rezar juntos. Por eso decidimos tener nuestra propia imagen de la Virgen, hacerla bendecir y tenerla con nosotros. Está en nuestro comedor y es un lugar donde nos juntamos. Me encantaría decir que nos sentamos a rezar el rosario todas las noches, pero no es así. Nos sentamos para rezar y muchas veces rezamos un misterio o dejamos que las chicas se turnen para llevarlo. Les preguntamos, ¿cuál es tu intención? ¿Qué te está costando más? ¿Estás agradecida por algo hoy? Y ofrecemos eso a María. Así que ella está presente en el lugar donde nos solemos juntar para cenar todas las noches y está presente con nosotras siempre. Creo que la gente subestima el poder de la oración en familia. Siendo profesora, veo todo tipo de alumnos con muchas dificultades en sus hogares. Les digo, tú puedes ser el que evangelice. Puedes decir, vamos a rezar el rosario. La cosa más importante es que en los últimos 2 años hemos empezado a rezar el rosario en el aula. Reflexionamos sobre los misterios y los alumnos pueden decir una intención cuando dicen su Ave María. Y ellos piden rezar el rosario ahora. Ellos ya no me dicen, ¿vamos a rezar todo el rosario? Me dicen, ¿podemos rezar el rosario hoy? Porque ven la paz que viene y la unión de la clase. Es más como si fuéramos una familia. No solo rezas el rosario con tu familia de sangre, rezas el rosario con cualquiera que esté en tu comunidad. Y eso te une más como comunidad. Y creo que es así como Dios trabaja.